¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Yo sé que ustedes siempre están bien. En esta ocasión les traigo este videito para que ustedes puedan verlo las veces que sea necesario y puedan entregar un buen producto. Les recuerdo que en esta semana, en esta quincena, vamos a trabajar con el artículo de opinión. Ustedes deberán hacer un artículo de opinión que es el producto final de este proyecto. También les recuerdo, chicos, que el tema que vamos a trabajar es el tema de los valores. Para ustedes poder hacer un buen artículo de opinión, deben estudiar el tema de los valores, deben ser expertos en ese tema. Deben investigar, reflexionar sobre ello, investigar sobre cada uno de los valores, éticos, ciudadanos, familiares, todo tipo de valor, porque si no tienen el conocimiento de los valores, entonces no van a poder hacer el artículo de opinión, aunque sepan la estructura. Les recuerdo que un artículo de opinión, ustedes van a expresar sus opiniones, su tesis, lo que ustedes piensan, y van a argumentar, o sea, van a dar razones de por qué ustedes piensan y por qué dan su opinión. Entonces, para eso deben estudiar y tener conocimiento sobre el tema. Entonces, ya sin más preámbulos, chicos, vamos a ver lo que es un artículo de opinión, el concepto, la función y la estructura del mismo. Chicos, un artículo de opinión, así como lo dice su nombre, que el nombre va muy relacionado, dice artículo de opinión. Es un texto argumentativo que se caracteriza por presentar un punto de vista personal del autor sobre un tema de actualidad. Este puede ser publicado en un periódico o revista y tiene como función expresar o rechazar con el fin de persuadir a un receptor. Como lo dice su concepto, en un artículo de opinión yo voy a escribir, a expresar, a exponer mis opiniones sobre un tema X. En este caso es el tema de los valores. Entonces, yo voy a escribir el artículo debidamente estructurado, expresando las opiniones, expresando mi tesis, qué yo pienso sobre ese tema y voy a argumentar las razones de aquello que yo pienso. Eso es un artículo de opinión. Usted va a omitir sus opiniones, sus razones, sus argumentos sobre el tema de los valores. Entonces, chicos, el artículo de opinión tenemos una característica, las principales características del artículo de opinión es el uso de la argumentación y la persuasión. ¿Qué es argumentar? Argumentar es dar razones. Si yo digo, por ejemplo, que esta blusa que yo tengo puesta está a la moda y que solo la venden en República Dominicana, en una tienda que en Sosúa, yo tengo que dar razones, argumentar de por qué yo dije eso. Y debo hacerlo con un lenguaje persuasivo. Persuadir significa convencer. O sea, que mediante yo voy argumentando, dando razones, yo utilizo un lenguaje persuasivo para poder convencer al receptor. También es un texto escrito en primera y tercera persona. Suelen estar firmados por el autor. Quiere decir que después que usted escribió su artículo de opinión, al final usted pone su firma porque usted es el autor. Posee un lenguaje simple, objetivo y subjetivo. O sea, que el lenguaje que usted va a utilizar sea un lenguaje claro y preciso, que el receptor, el público, pueda entenderlo. Elección del tema de actualidad. Siempre vamos a elegir un tema de actualidad. En este caso, vamos a trabajar con los valores, porque el cuadernillo nos indica que es el tema que vamos a utilizar. Contiene verbos en presente y también en imperativo. Esas son las características de un artículo de opinión. Entonces, chicos, los datos interesantes para escribir un artículo. Yo quise presentarle esta diapositiva porque es importante que ustedes sepan, y ya se lo dije al principio, que para ustedes poder escribir un artículo de opinión es necesario conocer el tema, ser un experto en el tema, para ustedes poder expresar sus opiniones, argumentos y razones. Y para poder hacer una buena conclusión. O sea, si ustedes no tienen conocimiento del tema, de lo que son los valores, entonces es imposible que puedan escribir el artículo. Por eso estamos trabajando con una serie de actividades
que se le ha enviado al grupo, y esas actividades les van a ayudar a ustedes a tener el conocimiento necesario sobre los valores para luego usted poder sentarse a pensar y escribir un artículo. Entonces, chicos, ahora llegamos a una parte muy importante. Esta parte es esencial, porque esta es la parte que nos me va a decir a mí cómo yo debo estructurar el artículo para que mi artículo esté completo, para que pueda tener todas las partes necesarias. Así, chicos, que pongan mucha atención. Estructura para organizar el artículo de opinión. Para organizar un artículo de opinión, tenemos 4 pasos esenciales. Mi artículo debe tener esos 4 pasos. Si no tiene esos 4 pasos, entonces está incompleto y no está debidamente estructurado. El primer paso es el título. Ustedes saben que todo texto debe llevar un título. Es imposible hacer un texto sin título. Entonces, vamos a hacer el primer paso. Supongamos que vamos a escribir el artículo de opinión. ¿Qué voy a hacer? Lo primero que yo debo tener es un título. Entonces dice que el título identifica de manera clara el tema analizado y debe ser atractivo para el lector. Significa, chicos, que si ustedes cuando ustedes vayan a colocar el título, debe ser de acuerdo al tema que ustedes van a escribir, de acuerdo al tema que ustedes van a desarrollar. No pueden poner un título que vaya totalmente divorciado al tema, sino un título que sea concerniente al tema que ustedes vayan a escribir. Y el título debe ser llamativo para que cuando el receptor o la persona que lo va a leer, en este caso, lo vea, entonces le llame la atención y pueda leer el artículo. Ese es el primer paso, tener un título. El segundo paso es la introducción. Ustedes se preguntarán, profe, pero ¿y cómo hago la introducción? Chicos, una introducción es muy fácil de hacer. Y en este caso del artículo expositivo, ustedes verán, ya tengo el título, entonces voy a comenzar con lo que es la introducción. La introducción debe presentar el tema y exponer la tesis. O sea, en una introducción yo lo que voy a hacer es que voy a presentar mi tema. Y ahí mismo, dentro de la misma introducción, entonces yo voy a escribir la tesis. Quizá ustedes me preguntarán, profe, ¿pero qué es una tesis? Recuerden, chicos, que la tesis es la idea en el que el autor cree y que la defiende a través de una serie de argumentos que aparecen en el desarrollo. ¿Qué significa, chicos? Una tesis viene siendo como la idea central. Es un pensamiento del autor, en ese caso lo que usted cree, su opinión, lo que usted cree sobre los valores. Entonces, ya que usted tiene esa tesis, usted hace esa idea, entonces en el cuerpo, en el desarrollo, usted la va a sustentar mediante los argumentos, usted va a dar razones de por qué usted dijo eso en la tesis. Entonces, chicos, en la introducción ustedes van a presentar el tema, presentan el tema. Puede ser definiendo lo que son los valores y ahí mismo en una oración ustedes escriben la tesis, qué es su pensamiento, lo que ustedes creen. Entonces, chicos, ya que yo tengo la introducción, ya tengo los 2 primeros pasos, el título y la introducción. Ahora nos vamos con el cuerpo o el desarrollo. Se desarrollan los argumentos que sustentan la tesis y el análisis del autor previamente dicho. Chicos, miren qué fácil. Yo le acabo de decir que el segundo paso es la introducción y que la introducción usted va a presentar el tema, podría presentarlo, podría definir sobre los valores y ahí mismo dentro de la introducción usted va a colocar la tesis. Ahora bien, yo les voy a dar un ejemplo. Si yo hago una introducción y yo escribo una tesis, yo dije en mi tesis que las escuelas de Sosúa están trabajando arduamente en las clases virtuales. Es un ejemplo con otro tema que yo estoy dando, ¿verdad? Entonces, esa es mi tesis. Después que yo presenté la introducción, entonces ahí mismo escribir una tesis. Eso es lo que yo pienso. Que en Sosúa las escuelas están trabajando mucho. Entonces, chicos, ¿qué va a pasar en el cuerpo? Que aquí lo que yo voy a hacer es dar argumentos, dar razones.
Yo debo sustentar lo que yo dije. ¿Y qué fue lo que yo dije? Que en Sosúa las escuelas están trabajando mucho. Entonces, en el cuerpo yo voy a sustentar esa tesis. En el desarrollo cuerpo yo voy a dar todas las razones. Yo debo argumentar en 1, en 2 o en 3 párrafos de que en realidad que lo que yo dije es cierto, de que en Sosúa se está trabajando. Entonces yo voy a exponer mis razones de por qué yo dije que en Sosúa se está trabajando. Y eso yo lo puedo hacer en 1 o 2 párrafos. Entonces, chicos, el último paso que es muy, pero muy importante es la conclusión. Chicos, aquí se detalla un resumen del análisis del autor, o sea, de usted. En este caso, cuando yo estoy hablando del autor, estoy hablando de ustedes porque ustedes son los que van a escribir el artículo de opinión. Se detalla un resumen del análisis del autor. O puede ser una breve frase que invite a la reflexión. Entonces, chicos, ya aquí en la conclusión, ustedes lo que van a hacer un análisis o un resumen del análisis de lo que ya usted había hablado. También puede hacer un pequeño párrafo de reflexión, invitando a la gente a reflexionar. Y ya aquí yo tengo el artículo de opinión escrito, chicos. Recuerden que al final, entonces, ustedes van a firmar el nombre suyo porque usted es el autor. Ese artículo de opinión usted lo puede hacer en una hoja blanca. Más adelante yo le estaré explicando por los grupos, bien escrito, debe tener cuenta con las faltas de ortografía, utilizar su mejor letra para entregarme ese producto final. Entonces ya ustedes saben, chicos, nos vemos en otra ocasión. Bye.